bienvenidos a un nuevo programa de InfoAgro 24TV. Un programa en el que, como comenzamos en el anterior, vamos a seguir ampliando información sobre los subsectores que conforman la industria auxiliar en la agricultura. Conocimientos que tanto agricultores como profesionales agrícolas encontrarán de interés de cara a sus previsiones de la próxima campaña. Les dejamos ahora con lo mejor de InfoAgro 24TV. Vamos a verlo. La agricultura en Almería continúa en avance. Novagric ha roto todos los esquemas con un revolucionario proyecto de invernaderos tecnológicos que está llevando la producción de hortalizas a otro nivel. Gracias a un diseño innovador y la tecnología más avanzada, estos invernaderos no solo aumentan el rendimiento, sino que también garantizan una calidad excepcional en cultivos como el pimiento, el pepino y el tomate cherry. Hoy nos visita José Martínez, director de Novagric. Muy buenas, bienvenido. Muchas gracias, Víctor. La agricultura, como vemos, no para de avanzar. Pues afortunadamente así es, no para de avanzar, y para los que nos dedicamos a esto de la tecnología, pues bueno, pues siempre es un avance que esto siga así, ¿no? ¿Y qué podemos notar? ¿Qué diferencias podemos ver entre esos invernaderos tradicionales y los que vosotros ofrecéis? También en cuanto a la calidad, ¿no?, del cultivo, de ese producto final. Vale, hombre, la verdad es que en relación al tradicional raspa y amagado que tú bien conoces de aquí de Almería, pues bueno, cuando estamos hablando de un invernadero de alta tecnología, de multitunes, son muchas las ventajas que nos aporta con respecto a ese invernadero más tradicional. Por ejemplo, pues estamos consiguiendo que es un ambiente mucho más hermético, porque son invernaderos totalmente herméticos y por lo tanto nos va a permitir trabajar con menor acuse de las plagas dentro de ese invernadero. Tienen un mayor volumen de aire porque las alturas y las anchuras con los que estamos trabajando ya son mucho mayores al de raspa y amagado y por lo tanto podemos manejar mejor el clima dentro de ese invernadero. Y eso también nos permite que sea mucho más luminoso, ¿no?, con las ventajas que todos sabemos que ocasiona para el cultivo, ¿no? Cuando combinamos todas estas ventajas, pues conseguimos que al final una mayor producción, kilos por hectárea o kilos por metro cuadrado, una fruta de mayor calidad, poder ser sostenibles con el medio ambiente y que eso nos pueda repercutir en un mayor precio de venta del producto. Vamos a hablar de esa optimización, ¿no?, de ese consumo de agua, porque también va a influir. Efectivamente, para mí el invernadero es una herramienta que también nos ayuda a optimizar y a ser mucho más eficientes en el consumo de agua, ¿no? Hay por ahí estudios que hablan de que con un invernadero conseguimos hasta 3 veces más de kilos del mismo producto por metro cúbico de agua con respecto al cultivo al aire libre, ¿no? Y además, si estamos trabajando con sustrato, pues tenemos la capacidad de poder recuperar ese agua de drenaje, reutilizarla, desinfectarla y por lo tanto el 100% del agua que estamos utilizando la estamos aprovechando tanto para la planta como para volver a aportarla al cultivo, ¿no? Bueno, y algo que también hay que ver, ¿no?, es cómo se han ido adaptando, ¿no?, esos invernaderos a las condiciones climáticas que hemos tenido en los últimos años. La verdad es que esto es un reto siempre porque y en Almería principalmente, que también tenemos unos vientos predominantes en algunas zonas, pues es un reto a la hora del diseño de esos invernaderos. Y es mucho mayor reto cuando estamos hablando ya de esos invernaderos a los que nos estamos siguiendo a 16 metros de ancho, como el último que estamos ejecutando aquí en tierras de Almería, y 6,5 metros a la altura de la canal. Estamos hablando ya que es una infraestructura que para nosotros también es un reto el diseñarla para que sea eficiente, económica y que además pueda ser resistente, pues bueno, a todas las inclemencias del tiempo que nos puedan venir, ¿no? Eso es interesante porque al final también lo que viene siendo esos cambios bruscos de temperaturas, el mantenimiento, ¿no?, de esa humedad, el frío, el calor, al final esos cambios no van a ser tan bruscos al tener esa altura, ¿no? Claro, cuando estamos hablando del caso del invernadero este que te comentaba, que es un invernadero que es un hito, no solo en Almería, sino en España, que yo conozca no hay ningún invernadero hasta la fecha que se haya hecho de 16 metros de ancho y 6,5 metros de altura. Y habría que ver cuántos hay en Europa, ¿no? Bueno, cuando estamos trabajando con esas dimensiones, el volumen de aire que tenemos dentro es muchísimo mayor que cuando estamos trabajando con alturas a la canal de 4 metros. Ese mayor volumen de aire lo que nos permite es que la regulación del clima, temperatura, humedad dentro de ese invernadero la podemos hacer con unas variaciones mucho más estables. Al final al cultivo lo que más le perjudica son los cambios bruscos de temperatura, de humedad, y al mantener un volumen de aire muchísimo mayor que con las estructuras más tradicionales, conseguimos ser mucho más estables en el control de las temperaturas y la humedad dentro del invernadero, con las ventajas que eso conlleva para mantener a la planta siempre en la mayor tasa fotosintética, ¿no? Muy
interesante el tema de la humedad, de cómo mantenerla, pero también para los agricultores, ¿no? A la hora de protegerla de enfermedades, ¿no? Esas enfermedades que vienen de fuera, que al final me imagino que cambiará, ¿no? De un raspa y amagado y habrá menos ataques. Efectivamente, como comentábamos, al estar trabajando en un ambiente muchísimo más estanco que puede ser un tradicional raspa y amagado, pues minimizamos la entrada pues de esos vectores que luego pueden conllevar, pues bueno, como todos sabemos, aquellos virus que algunos nos están dando unos quebraderos de cabeza bastante interesantes. Entonces, minimizamos al máximo esa entrada de mosca, de trips, de pulgón, que además son vectores de otros virus, y por lo tanto también minimizamos... Y que tantos calentamientos de cabeza dan a los agricultores. Efectivamente, y tanto hemos tenido, por ejemplo, en el caso del tomate con el rugoso, ¿no? Al tener ese ambiente mucho más estanco, como decía, pues minimizamos también el aporte de materias activas para luchar contra las posibles plagas. Por lo tanto, también lo estamos haciendo mucho más sostenible con el medio ambiente, ¿no? El cultivo. Para el bolsillo, esto es interesante, porque muchos agricultores dirán, bueno, ¿esto es viable realmente? ¿No es viable? A ver, ¿cómo lo van? A ver. Esta es la pregunta del millón. Está claro que una infraestructura, un invernadero de estas características, pues es bastante más cara que un raspa y amagado tradicional. Ahora, lo que tenemos que coger es la balanza y poner, en el caso de este invernadero que te comentaba antes, que es el segundo ya que nuestro cliente hace con nosotros, claro, nos comentaba que en el caso de pimiento Palermo, es agrolíder de quien hablo, estaba pasando de 8 o 9 kilos de pimiento por metro cuadrado en un invernadero tradicional a 18. En otros casos, por ejemplo, tenemos otro cliente en Murcia, Loige, tomate cherry, está consiguiendo cultivar hasta 28 kilos por metro cuadrado de tomate cherry. Entonces, claro, si ponemos en una balanza el aumento de la producción, la mejor calidad de ese producto, con la etiqueta de sostenibilidad, porque estamos consumiendo mucho menos recursos de cara al consumidor final, pues es lo que tenemos que ponerlo para saber si esas ventajas conlleva esa mayor inversión inicial. Pero la realidad es que cuando la gente se está animando a repetir en el proyecto es porque con un buen manejo, esto es importante, Víctor, yo creo que una de las cosas que tenemos que luchar los que nos dedicamos a esto es en fomentar el conocimiento y aprender todo a manejar un invernadero con tecnología, que es totalmente distinto a un raspa y amagado. Si hacemos lo mismo con el raspa y amagado, vamos a conseguir los mismos resultados que con el raspa y amagado, y por lo tanto podemos tener una sensación de frustración porque no hemos hecho una inversión y no hemos conseguido los resultados que obteníamos. Totalmente de acuerdo en eso, pero vamos a ser realistas porque hay agricultores con una edad más avanzada, no todos saben usar la tecnología de la misma forma, ¿no? y con esa seguridad. ¿Cómo va a ser ese cambio? Porque a lo mejor esta tecnología no va a servir para todo y algunos, pues por mucho que tenga este tipo de invernadero, no van a sacarle ese máximo rendimiento. Efectivamente, cuando estamos trabajando en desarrollar tecnología como hacemos nosotros, nuestro objetivo es democratizarla lo máximo posible, ¿no? Intentamos siempre hacerlo lo más fácil posible para que acceda el usuario final. Pero la realidad es que tiene una complejidad. Cuando estamos manejando tantos parámetros de clima, de riego, de fertilización, que además todos interactúan entre sí, es fundamental un conocimiento básico y una formación. Y estoy de acuerdo contigo que en eso nosotros tenemos que seguir trabajando, en acompañar a los agricultores para seguir formándolos. Muchos de ellos se han formado mucho y bien, y cuando vienen a pedirte un proyecto de estas características, saben lo mismo o más que tú, incluso te proponen mejoras del proyecto que luego incorporamos en otros proyectos, pero la realidad es que hay que seguir con el conocimiento y la formación para poder sacarle el máximo rendimiento a una herramienta tan potente como es un invernadero, con un control de riego, clima y fertilización. Y al final tener la oportunidad, ¿no?, de teneros a vosotros para explicarle cómo funciona al final esta tecnología, ¿no? Hablamos de formación, pero vosotros estáis ahí, ¿no?, apoyando. Ese es uno de los hándicaps que nos hemos dado cuenta que podía ser un factor limitante para que la gente diese el paso a usar esta tecnología. Y por ahí también desarrollamos una plataforma que nosotros la hemos denominado Savia, en la que estamos compartiendo el conocimiento, porque nosotros tenemos un showroom también con un invernadero multitúnel con tecnología, con cultivo, y vamos aprendiendo y vamos trayendo a nuestros clientes para que sean formados en la medida en la que nosotros adquirimos el conocimiento y que ellos puedan sacarle el máximo rendimiento, ¿no? José, interesante también porque con estos invernaderos el cultivo se puede también empezar antes, terminar un poco después. ¿Cómo ha cambiado el ciclo de producción y la productividad, ¿no?, anual en comparación, pues a lo mejor, pues con otros invernaderos? Claro, eso es otra de las ventajas que nos permite este tipo de tecnología, ¿no? Comentábamos con Juan Miguel de Arolía, que me decía, oye, yo ya es que estoy casi en 12 meses de cultivo.
eso me permite pues esa amortización inicial de la estructura del invernadero, acelerarla mucho más, ¿no? Entonces nos amplía esa ventana de trabajo para poder ser mucho más productivos por metro cuadrado. Por metro cuadrado, ser productivos y además de ser productivos, muy importante, sostenibles, ¿no? Esa es una de las patas que estamos viendo también, que es imposible seguir creciendo si no metemos la etiqueta de sostenibilidad en nuestras instalaciones, pero no solo en agricultura protegida, sino en agricultura al aire libre también, ¿no? Porque ya el consumidor final, las grandes marcas, los grandes supermercados empiezan a exigir, pues si queremos hablamos de huella hídrica, huella de carbono, y nos permite vender el producto un poquito más caro si compartimos si compartimos algunas de estas características, ¿no? Pues muchísimas gracias, José, por estar aquí con nosotros, por darnos esa información, ¿no?, de Novagrid y por esa construcción, ¿no?, de invernaderos, que además es súper interesante, es el camino, el futuro que nos espera a nosotros, y vemos cómo vamos viendo esos pasos agigantados si volvemos la vista atrás y vemos cómo empezamos. Pues sí, muchas gracias, la verdad que da gusto ver que las cosas se van haciendo bien, y muchas gracias a vosotros por seguir dándonos voz y que podamos seguir compartiendo conocimiento con la gente. Hoy en día, los controles y análisis a lo largo de toda la cadena de valor son clave para lograr la seguridad alimentaria, una labor en la que destaca Fitosoil. Por ello, contamos con la presencia de Francisco Ferrer, director general de Fitosoil. Bienvenido, Francisco. Hablaba de seguridad alimentaria, pero esto es solo la punta del iceberg de lo que hace Fitosoil. Cuéntanos un poquito más exactamente a qué os dedicáis y cuáles son los servicios que ofrecéis. Sí, claro, un placer estar aquí y poder contar más sobre Fitosoil. Efectivamente, desde el punto de vista de seguridad alimentaria, nuestra labor es mucho más robusta en cuanto a los campos que podemos abarcar dentro de ella. O sea, trabajamos desde el comienzo en la cadena, cuando se está trabajando en el campo, hasta el final del producto, incluidos todos los productos que al final están en contacto con los alimentos o que se utilizan para el cultivo. Todo lo que está involucrado en la cadena de valor. Efectivamente. Además, tengo entendido que es el único laboratorio español acreditado por ENAC para hallar residuos de plaguicidas en fertilizantes. ¿Cómo es esto y qué diferencia a Fitosoil de otros laboratorios para que tengáis esta exclusividad? Sí, efectivamente es un logro que se consiguió hace ya unos cuantos años. Es algo en lo que hemos venido trabajando desde el comienzo que empezamos a trabajar en Fitosoil hace 35 años. Hace unos 15-20 años empezamos a trabajar en la línea de los fertilizantes como otro de esos elementos que influyen en el campo para el desarrollo de los productos, y gracias a esa experiencia que hemos tenido durante todos estos años y el trabajo que se ha ido haciendo al nivel de formación, tipo de equipamiento de última generación, experiencia en los métodos analíticos, hemos logrado que ENAC también nos reconozca con esa certificación, esa acreditación dentro de los fertilizantes, donde tenemos no solo esa parte de los plaguicidas, sino también una certificación específica de control de fertilizantes. Además, recientemente habéis conseguido una certificación para análisis en producción ecológica, ¿no es así? Efectivamente, sí. Justo a final de año hemos conseguido que desde BNN, que es la certificación para alimentos orgánicos más importante de Europa, se nos haya reconocido para todo lo que es plaguicidas y contaminantes en alimentos y metales pesados también en alimentos. Dedicáis, como hemos ido diciendo, buena parte de vuestros servicios al sector de la agricultura y al sector agroalimentario, pero ¿qué tipo de empresas son las que contratan vuestros servicios? Sí, la verdad es que tenemos un abanico muy grande, no solo de los servicios, sino de tipo de clientes. Y en el caso, por ejemplo, hablando de la cadena de valor en la industria alimentaria, pues tenemos tanto el productor inicial, el que está cultivando, ¿El agricultor? Sí, el agricultor, tanto como los productores de fitosanitarios, de fertilizantes, es decir, todos los insumos que se utilizan en la agricultura, así como a su vez los destinatarios finales, incluidos organizaciones de consumidores o supermercados o distribuidores finales. El nombre de la empresa alude al suelo y a la planta, y precisamente con respecto al suelo, la microbiota
del suelo es uno de los grandes olvidados de la agricultura tradicionalmente. ¿Cómo ha ido evolucionando esto y desde vuestro punto de vista, cómo lo veis a día de hoy? Sí, hace ya 35 años que venimos trabajando precisamente con los análisis de suelo, que yo creo que fue de los iniciales que se empezaron a trabajar para ayudar al agricultor, en este caso, a que sus suelos cumplieran con la normativa, pero a su vez también que fueran lo suficientemente fuertes para los cultivos que querían llevar a cabo. Pero es verdad que el enfoque que se ha dado a nivel de contaminantes, de futuro también, de sostenibilidad, por la Unión Europea, con esos horizontes en 2030, horizontes a 2050, hacen que la salud del suelo, el cuidar del microbiota, del microbioma que tiene el suelo, cada vez es más relevante. Entonces, esa parte de experiencia que nosotros tenemos desde el comienzo, junto al que hemos adquirido a través de trabajar con fertilizantes y bioestimulantes, nos ha ayudado mucho a poder estar situados de cara a poder ayudar tanto con autoridades como los propios productores que quieren asegurarse que en el futuro puedan seguir cultivando. Bajo vuestra experiencia, a grandes rasgos, ¿cuál es el estado de salud de las tierras de cultivo en lo que se denomina la Huerta de Europa, o sea, Almería y Murcia? ¿Y cuáles son los principales problemas que encontráis? Sí, la verdad es que el nivel que tenemos en España y específicamente en el sureste de España, a nivel del estado de nuestro suelo, es bastante bueno comparado con otras regiones que tienen problemas con la minería, que tienen problemas de otro tipo de contaminantes industriales, pero es cierto que las acumulaciones de nitratos, no solo provenientes de fertilizantes, también provenientes de otro tipo de industria, incluso del consumo público, ha hecho que a través de los acuíferos determinadas zonas se vean un poco más contaminadas. Entonces, en esa parte es donde también intentamos colaborar a que se controle que eso no se extienda más de lo que está. Fitosoil lleva a cabo los análisis oportunos, pero ¿tenéis un servicio de asesoramiento al cliente en base a esos resultados que encontráis en los análisis? Sí, justo hace también unos 30 años se establecieron una serie de baremos para poder guiar en cuanto a la evaluación de los suelos. Ese fue un primer paso que se dio a nivel, digamos, de consultoría respecto a los agricultores. Hoy en día también nos estamos guiando a destinatario final, supermercados, distribuidores, a establecer planes de control que le ayuden a saber cuáles son los parámetros, cuáles son las cosas que deben de controlar en los productos que están analizando. ¿Qué tipo de acreditaciones ofrece Fitosoil para la agricultura y el sector agroalimentario? Sí, a nivel de acreditación pues, estamos tanto para suelos, aguas, fertilizantes, fitosanitarios, es decir, estamos cubriendo toda la cadena previa que afecta a la planta y al cultivo, pero también muy enfocado al análisis del material vegetal de la planta en su estadio de crecimiento y en el producto final, ya sea de fruta y verdura, de alimentos procesados. Entonces, en cada uno de ellos tenemos una distinta orientación a parámetros más de caracterización, a parámetros nutricionales, por ejemplo, en alimentos, en el caso de suelos también, de estado del suelo, parámetros microbiológicos o de parámetros residuales o de contaminantes que tenemos para en sí la planta y su fase de cultivo. La sede de Fitosoil, si no me equivoco, está en Murcia, pero ¿dedicáis también en vuestras actividades internacionalmente? Eso es, estamos establecidos en Murcia desde hace 35 años, evidentemente, pero desde los últimos años, en los últimos 3 o 4 años, al entrar dentro de lo que es el grupo suizo Cotecna, hemos tenido la posibilidad de experimentar una internacionalización dentro de los servicios. Nos ha ayudado mucho a tener apoyo a nivel de Sudamérica, a nivel de otros países de Europa, y entonces ahora mismo contamos con personal específico trabajando, por ejemplo, en Perú, en Francia. Ahora vamos a establecer un nuevo proyecto en Polonia, o sea que estamos cubriendo distintas regiones del mundo. Entonces, teniendo en cuenta esta internacionalización que habéis sufrido, experimentado, digamos, ¿habéis tenido también que ampliar vuestras instalaciones para cubrir esa demanda? Ha sido una suerte también tener esa posibilidad de que el crecimiento nos ha llevado a que nos quedábamos sin espacio. Estábamos trabajando con espacio suficiente para trabajar, pero
con muchas posibilidades de crecimiento que había a través de esa internacionalización, con lo cual hace 2 años empezamos un proyecto de rehabilitación de la nave actual en la que estábamos y una ampliación de las instalaciones que nos llevó a una extensión que ha duplicado más o menos las instalaciones que tenemos actualmente. Con ese proceso de internalización, imagino que no solo el sector agroalimentario es el que cubrir, sino que habrá además otros sectores a los que dais servicio, ¿verdad? Eso es. La suerte también de trabajar en la industria alimentaria y el tipo de parámetros que nosotros analizamos nos ha llevado a poder apoyar, porque generalmente han sido solicitudes que llegan a través de los grupos con los que trabajamos, de los grupos de clientes con los que trabajamos. Nos ha dado la posibilidad pues, de colaborar con greenkeepers, con técnicos de campo, por ejemplo, de césped, para equipos incluso de primera división del fútbol español, o de campos de golf, pero también a raíz de trabajar con transportes, con empresas de transporte de productos alimentarios, la posibilidad de desarrollar métodos específicos para el análisis de aditivos que se utilizan en los propios transportes, como el AdBlue. Ajá, entonces se abarca muchísimo más, Sí. se abre mucho el abanico. Sí, las posibilidades, la verdad es que muchas veces lo pienso y las posibilidades son infinitas, lo que nos marca es hacia dónde queremos ir. Y es verdad que nuestro enfoque es mayoritariamente el sector agroalimentario, pero todos los campos que sean posibles también en los que podamos apoyar o contribuir a que nuestros colaboradores puedan desarrollar su trabajo, encantados de poder ayudarles. Genial. ¿Y cómo avanza la innovación en un laboratorio y cuáles son vuestras líneas de I+D+I? Justo a finales del año pasado hemos establecido el reciente departamento de I+D, después de varios años en los que dentro de cada uno de los equipos técnicos evidentemente salían muchas ideas de desarrollo, muchas que se hacían en colaboración con clientes y con autoridades, con lo cual era natural que en algún momento decidiéramos establecer un departamento propio de I+D. Ahora mismo el responsable está trabajando igual con autoridades, con universidades, con clientes, en ver las distintas posibilidades. O sea, al final estamos buscando cuál es el camino más adecuado para tener proyectos que a largo plazo puedan ayudar a que los análisis sean más eficientes, a que los análisis sean más rápidos, a que podamos abarcar mayor volumen de determinaciones. Esos son los objetivos que tenemos con el equipo. Y un poco ver esas oportunidades que hablábamos con los clientes, ¿no? Efectivamente. ¿Y cómo revertís desde Fitosoil vuestra misión y visión a la sociedad? Es un trabajo muy interesante que empezamos también parte de ayuda viniendo del grupo Cotecna en cuanto a poder enfocarnos también, contribuir a la sociedad en que el trabajo que hacemos, que ya de por sí la suerte que tenemos es... se revierte. Sí, porque al final seguridad alimentaria es Claro. bueno para todos, para el consumidor, pero poder también a nivel social llevarlo un punto más allá. Entonces colaboraciones que hemos hecho con hospitales, colaboraciones que hemos hecho o incluso actividades que hemos hecho de carrera solidaria, establecimiento de un grupo de voluntarios dentro de la empresa que han ayudado a temas medioambientales, a temas sociales, temas de ayuda a personas enfermas. Todo eso al final es parte de lo que hacemos, porque igual que estamos contribuyendo a la seguridad alimentaria, contribuimos al resto de elementos que ayudamos a que la sociedad esté mejor. Pues muchas gracias, Francisco, por darnos luz sobre ese gran trabajo que realizáis sobre el control en la seguridad alimentaria, que podamos seguir alimentarnos de la mejor calidad posible y por asegurar la calidad de los suelos para que nuestros agricultores puedan seguir cultivando. Muchas gracias a vosotros por la invitación de estar aquí y poder transmitir ese trabajo que hacemos, que creo que es importante que también llegue al público general. Pues nos acabamos de incorporar y como estábamos hablando, vamos a tratar la microbiología aplicada a la agricultura, el desarrollo de productos orgánicos y microbiológicos y los retos de escalar la producción de microorganismos a nivel industrial, así como abordaremos la importancia de la microbiología
en la mejora del suelo y su papel en el mercado clave como Almería. Con MAFA, una empresa granadina especializada en el desarrollo y producción de microorganismos. Lidia, tenemos a Pablo Rodríguez, responsable de MAFA, comercial. Bienvenido, Pablo. Bienvenido. Muchas gracias por permitirnos estar aquí. Bueno, Pablo, ¿la microbiología que trabajáis se centraliza en Granada o también en otros puntos de España? No, nosotros producimos todo en Granada, incluso desde la propia selección del microorganismo hasta, como bien hablaba Víctor con anterioridad, hasta la escalada al producto final. Todo el proceso es realizado en Granada. En la actualidad tenemos 2 laboratorios especializados, uno, luego entraremos un poquito más en profundidad, para la parte de hongos y otro para la parte de bacterias. Y ahí desarrollamos todo el proceso, desde la selección del microorganismo hasta el producto final que llega a nuestros clientes, los agricultores. Pablo, y una pregunta que me parece interesante, ¿cómo es eso de escalar, ¿no?, lo que viene siendo la producción de los microorganismos? Pues fíjate lo importante que es que hay muchos microorganismos que son beneficiosos para nuestra agricultura, pero luego entra el reto de poder escalarlo. Puedes tener, mis compañeros pueden tener el gran reto de escalarlo, que te puede fallar por el medio, que a lo mejor en el medio que necesitas para poder que ese microorganismo pueda crecer, pues luego al llevarlo a escala no crece, decrece o muere. Entonces realmente nos ha pasado que hemos tenido una selección de microorganismos donde manejábamos mucha ilusión con ese microorganismo porque tenía muchas perspectivas, y luego a la hora de escalarlo es cuando te encuentras la dificultad de que no se puede, ese microorganismo no puede dar ese paso. Claro, porque no podemos olvidar que al final son seres vivos y no todos van a actuar de la misma forma. Correcto. Al final lo que creemos que es, porque estamos también más habituados a un entorno más químico, más orgánico, y que realmente eso pues actúa como nosotros queremos. Cuando nuestro departamento químico marca, pues el producto al final hace lo que tú quieres. Aquí son seres vivos, igual que tienes momentos con el mismo medio, el mismo tal, y que tú no eres capaz de hacerlos crecer, igual hay otro momento que dices, me está creciendo espectacular. Eso llevarlo a escala, o sea, a nivel productivo, cuando tienes pedidos en cartera, cuando tienes el cliente que está esperando una mercancía, claro, cuesta hacer entender y cuesta intentar que perciban que estás trabajando con seres vivos, microseres vivos, correcto, pero seres vivos. Es importante hacer entender que este tipo de productos, que para nosotros representa el futuro que ya está aquí, es el que tiene que ayudarnos a la mejora de microbiota, a la mejora de la propia planta, a la mejora, y intentar poquito a poco que tanto en Europa como en el resto del mundo van desplazando a determinados químicos que poquito a poco, por la salud de las plantas, por la salud del ser humano, que al final eso nos viene a nosotros, pues se van desplazando. Entonces, este tipo de microorganismos son los que para MAFA o para nuestro entorno van a ayudarnos a la mejora de nuestra alimentación. Conforme a esa facilidad o dificultad que encontráis a la hora de escalar, ¿podrías comentarnos cuáles son más fáciles de escalar y cuáles presentan más problemas? Eso no es una regla de 3, es muy, muy difícil. Incluso dentro de la misma familia trabajas con uno en concreto y ese no lo puedes escalar. Trabajas con otro de la misma familia y lo puedes escalar. Cada microorganismo funciona de una manera y es verdad que trabajamos diariamente, o mis compañeros, para ser más justo, trabajan diariamente para la selección del microorganismo que nos permita determinados efectos y luego nos lo permita escalar. En la actualidad trabajamos ya con una serie de microorganismos, tanto en hongos como en bacterias, que ya nos han permitido ese desarrollo. Seguimos con otros en cartera que estamos en desarrollo. La primera fase es la selección, la siguiente fase es poquito a poco hacerla crecer. Ya cuando saltas a la escala, al ensayo de escala, es cuando te das cuenta si puedes escalarlo o no. El por qué puede ser por un multifactorial, puede ser por el que el mismo medio no lo puedes escalar, porque ese microorganismo necesita un medio para hacerlo crecer, pero no puedes llevarlo a una escala, puedes hacerlo a lo mejor en 100 litros, pero luego no lo puedes llevar a 10.000 litros. Tiene una particularidad muy, muy diferente. Incluso dentro de una misma especie, imagino que dependerá por cepas y cosas La cepa es lo que lo marca todo. Tú puedes tener la misma familia y delante de la misma familia uno te lo permite y la cepa
No. Dentro de los hongos, nosotros trabajamos con variedad de hongos, incluso con varias cepas dentro de esa misma familia. Entonces, hay una cepa que te puede permitir unas variantes, otra cepa crees que sí y es no, otras veces sobre papers, puedes leer sobre un perfil de microorganismos, una familia, sobre una cepa, y crees que puede funcionar, como nos pasó recientemente, pues este puede tener un efecto muy bueno en esto, pero tienes que ensayarlo primero en placa Petri, luego lo llevas a pequeña escala, luego lo llevas a ensayo en campo, luego lo llevas... no solo escalar el producto, sino vas escalando la prueba en sí de la efectividad del producto. Tienes que probar, por un lado, si puedes hacer un producto de ese microorganismo, y por otro lado, cómo funcionaría el producto en campo. Entonces, tenemos ahora mismo varios productos en diferentes situaciones. Productos que ya están testados, que ya están comercializándose, productos que están en fase de registro e innovación, o productos que están en desarrollo. Hablas, Pablo, de las diferentes fases que tienen los productos. Mirando a nuestra tierra, ¿qué productos desarrolláis en el mercado para Almería? Pues mira, ahora mismo tenemos en bacterias, como una bacteria, que es una Pseudomonas, y en hongos, Aspergillus niger. En ambos casos están funcionando muy bien. Ahora mismo estamos en ensayo y comercialización. Por ejemplo, el último ensayo lo estamos haciendo con una empresa de referencia en Almería, que es el grupo CASI, la cooperativa CASI, y realmente los ensayos son realmente sorprendentes. La mejora de la planta, la mejora del suelo, cómo te funciona a todos los niveles, es espectacular. Es verdad que cada microorganismo, los dos bioestimulan. La bacteria lo que hace es una serie de efectos, permite a la planta coger el fósforo de una forma que de otra manera no lo permitiría, tiene una serie de efectos, por no meterme en valores demasiado técnicos, tiene unos efectos en planta muy positivos. El hongo, este hongo en concreto, trabaja a unas temperaturas y unos pHs que son muy extremos, teniendo en cuenta que el suelo, por ejemplo, de Almería, estamos hablando a nivel general, y quizás eso no es muy justo, pero a nivel general el suelo de Almería pues no es muy rico. Entonces, este tipo de microorganismos le ayuda a mejorar la salud del suelo. Estamos cogiendo un microorganismo del suelo, lo estamos desarrollando para que permita esa mejora del suelo, esa riqueza de la microbiota. A grandes rasgos, sobre lo que hablabas, ¿cómo puede la microbiología mejorar la salud del suelo y el uso del agua? Pues mira, ahora mismo este tipo de microorganismos tienen diferentes actuaciones en el suelo. Lo que está claro es que mejora sustancialmente la salud del suelo. Tanto la bacteria como el hongo previenen el estrés abiótico, o sea, ayudan a la planta, incluso en momentos de sequía o de falta de agua, a tolerar mejor esa situación de estrés. Entonces, este tipo de microorganismos es beneficioso en múltiples sentidos. Ayudan al estrés abiótico, mejoran la salud del suelo, tienen efectos de bioestimulación a la hora de la planta, tanto en aéreo como en la microbiota. O sea, realmente son, para nosotros, ya te digo, es el futuro. ¿Cómo estáis valorando esa colaboración que mencionas con empresas de Almería a la hora de desarrollar estos productos? Para nosotros es básico. Es básico entrar en colaboraciones con perfiles de empresa como CASI, que nos permiten pues, a nosotros desarrollar el producto en sus cultivos y a ellos ver cómo funcionan nuestros productos en su propio invernadero. Esa sinergia para nosotros es fundamental. Nosotros nos permite mejorar su cultivo y a ellos ver esa mejora y cómo funciona el producto. Por eso ahora mismo estamos muy ilusionados de la evolución de los últimos ensayos que estamos haciendo aquí en Almería. ¿Es el caso de CASI la tónica general de la receptividad que tiene el mercado almeriense hacia la microbiología o no? No. Pero no solo en Almería. En este caso estamos en Almería, nos centramos en Almería.
pero yo te diría que a nivel mundial, siendo el futuro, es verdad que los mercados hay en diferentes velocidades, pero la gran mayoría, ahora mismo nos queda mucho por avanzar en el cambio de mentalidad. Es complicado, hablaba en Italia, lo hablaba en Alemania, recientemente venimos de hablar de Alemania, y la microbiología, siendo el futuro y siendo las ventajas que está mostrando a la hora de la agricultura, todavía tenemos la tendencia a lo costumbrista, a lo que es de toda la vida. Entonces eso está cambiando, bien sea por la parte normativa, porque realmente hay determinados productos que año tras año van quitando de la gestión del cultivo. Entonces toda esta microbiología nos permite gestionar los cultivos de una manera mejor, más sana y más profesional. Hay muchas empresas, Pablo, que pueden ofrecer, ¿no?, esos fertilizantes, diferentes tipos, pero me gustaría también la diferenciación que tenéis con respecto a ellos. Hombre, yo en este punto me gusta centrarnos en nosotros, no me gusta buscar la comparativa. En nosotros lo que buscamos siempre es diferenciarnos por calidad. Y me voy a buscar un ejemplo un poquito más habitual. Si buscamos un calcio, nosotros no vamos al calcio estándar, buscamos un calcio sin nitrógeno para que, por ejemplo, en el tomate, cuando hace frío, no le puedes echar nitrógeno. Bueno, pues este calcio no lleva nitrógeno para que en esas excepciones tú tengas una herramienta para usar en tu cultivo. Siempre buscamos un poquito la especialización en el mercado. No buscamos el producto estándar, el producto que esté habituado en el mercado. Buscamos siempre qué podemos aportar nosotros al mercado de diferente para intentar esa, como tú bien hablas, esa diferenciación. Al hilo de esto, ¿en qué líneas de innovación estáis trabajando? Ahora mismo estamos en dos líneas. La línea orgánica, porque prácticamente de la parte orgánica, no microbiológica, el 95% están certificados para cultivo orgánico. Eso no significa que no puedas echarlo en convencional, no. Eso significa que están certificados para el cultivo orgánico. Entonces estamos desarrollando también productos en esa línea y luego, como te mencionaba, la línea microbiológica, que nosotros la hacemos en nuestra propia empresa. Entonces, diariamente el equipo técnico de microbiología está trabajando en nuevos microorganismos, en cómo podemos escalar el determinado microorganismo, en qué fase está en cómo podemos producirlo, en constante evolución. Ahora mismo tenemos desde tricodermas, o sea, la parte hongo, Aspergillus niger, hay una serie de hongos, de bacterias, tenemos 3 bacterias con las que estamos trabajando, siempre en constante evolución, para definirlo, para lanzar al mercado un mensaje que este es el futuro, insistir en esta línea, en todo el mundo. No es nosotros, Lidia, para que se he percibido un poquito lo que es MAFA. MAFA ahora mismo, el 80% de sus ventas es fuera de España. Y el 20% es en España. Dentro del 20%, lo que nos gustaría que a partir, porque ahora hemos empezado hace poquito tiempo a trabajar con Almería, pero sí nos gustaría que Almería pues también participara en nuestra cifra de negocios un poquito más de lo que estamos teniendo ahora mismo. Entonces, ahora mismo MAFA trabaja en diferentes mercados, con diferentes velocidades. Hay mercados como el africano, que todavía está lejos de la microbiología. Hay mercados como puede ser el europeo, que sí ya está más metido en temas microbiológicos. Tenemos MAFA en Mercosur, en México, con lo cual allí también está trabajando a una velocidad también en la microbiología en avance. O sea, esto es un mundo muy complejo. Tiene muchas aristas, tiene muchas diferencias y tenemos que irnos adaptando al mercado que vamos. Pablo, estamos viendo que el futuro lo tenemos aquí en la microbiología y que cada vez está más presente en la agricultura. A mí me gusta decir que es el futuro, pero realmente ya no es el futuro. Realmente el futuro ya está aquí. Como te decía, no solo por la presión de la normativa, que al final cada año van quitando una serie de productos que a los agrónomos cada vez es más difícil la gestión de los propios cultivos, y este tipo de productos, este tipo de microorganismos ayudan mucho a la gestión de ese cultivo.
Entonces, el futuro, como tú bien dices, es el hoy. Pues Pablo Rodríguez, responsable comercial de MAFA, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, ha sido un verdadero placer. Si antes hablábamos de agua en forma de lluvia, ahora lo hacemos desde otro enfoque. El riego, un recurso fundamental para la agricultura, donde la innovación en los sistemas de riego es clave para optimizar el uso del agua y mejorar la eficiencia en los cultivos. Andrés, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Hablamos de Irritec, más de 50 años ya en el sector. Sí, Irritec data de 1974, una multinacional con sede italiana y tiene centros de producción y centros comerciales en todo el mundo. De hecho, aquí en España estamos en la primera filial de Irritec a partir del año 97. ¿Cómo ha ido esa evolución y cómo os habéis ido adaptando al sector agrícola? Bueno, Irritec tiene dos puntos de fabricación. Son dos líneas de fabricación. Uno es la extrusión, que es donde Irritec es mundialmente conocida, con el gotero integrado, y luego hemos ido adaptando toda la tecnología en la matricería y accesorios para todo lo que haga falta en agricultura. Habéis apostado sobre todo en la tecnificación. ¿Qué beneficios puede aportar directamente a los agricultores? Bueno, Irritec lleva ya varios años trabajando, invirtiendo en el desarrollo de tecnología y llevar al agricultor la máxima tecnificación para hacerlo lo más sostenible, para hacer el riego lo más sostenible posible. Tenemos dificultad con el agua y entonces pues trabajamos. De hecho, la agricultura nos pide que trabajemos y que seamos lo más eficientes posible con cada gota de agua. Me gustaría que nos hablase sobre todo, por ejemplo, de lo que es la automatización, también hablar un poco de la filtración. Mira, el proyecto de Irritec en sí y en lo que estamos trabajando es en ser un referente y una potencia en lo que se refiere a un riego integrado. Nosotros le llamamos 4.0, que es donde se pueda integrar en un mismo sistema el control de riego en el campo, el control de programación, el clima y sistemas de automatización, fertirrigación automática, para que todo sea un poco más centralizado y más eficiente a la hora del usuario. Este equipo del que mencionas, ¿cómo funciona el sistema? Vamos a entrar en profundidad en cómo es en sí el diseño. Mira, nosotros lo que tenemos es un controlador de riego que es capaz de implementar en el mismo software los datos biométricos de una estación meteorológica, los datos de riego en el cultivo y los datos de fertirrigación, control de abono y todo eso en el mismo cabezal o caseta de riego. Todo en el mismo software, en el mismo sitio, donde puedas ver todos los datos en la misma plataforma. ¿Y cómo se puede llegar a adaptar, ¿no?, a las diferentes necesidades que tienen los cultivos aquí en Almería? Sí, mira, esto al hacerlo lo tecnológico te hace a la misma vez que sea también adaptable. O sea, ahora mismo Irritec tanto en filtración como en fertirrigación, que son los dos assets de la baraja principales del control de riego, podemos ofrecer o tenemos una gama tan extensa que se puede adaptar a cualquier tipo de agua, cualquier tipo de terreno y cualquier tipo de cultivo. Personalizado totalmente en caudales, en presiones y en prestaciones. También contáis, bueno, aparte de estos sistemas de riego, ¿no?, con válvulas, ¿no? Sí, todo es un compuesto entre dos. El catálogo de Irritec es amplio, pero como queremos ofrecer la solución completa en el riego, pues lo que hemos hecho en estos años es también hacer sociedades o acuerdos con grandes empresas para completar nuestro catálogo con productos comercializados. De hecho, somos distribuidores oficiales en España de una marca de válvulas bastante conocida, Rafael, con la cual creemos que con el mismo proyecto
O sea, ser sostenible, tener una durabilidad, y si quieres que sea así, pues tienes que ofrecer una calidad, una cierta calidad. Y creemos que con Rafael lo tenemos. ¿Qué ofrece esta asociación, Rafael? Y también, sobre todo, cómo ofrecen esos productos a los beneficios al final que va a utilizar el agricultor. Mira, nosotros aquí distribuimos este producto y lo estamos ofreciendo a los instaladores con una gama muy extensa de modelos y tamaños y materiales como digo, de alta calidad, para que para que trabajen a diferentes. Aquí en España, por ejemplo, que es donde estamos hablando en nuestro mercado, hay diferentes zonas. En algunas se trabaja con muy poca presión, pues tenemos una aplicación, tenemos una válvula y tenemos filtros que se adaptan a trabajar en esas condiciones, y en alta presión igual. O sea, tenemos los dos extremos, que es lo que diferencia las válvulas y la filtración, y todo eso es lo que un poco te demandan. Entonces lo que ofrecemos en IRRITEC es tener la variedad, o tener un abanico amplio donde lo podamos adaptar a cualquier cultivo y a cualquier zona. ¿Y habéis cerrado algún acuerdo con marcas nacionales? Sí, con marcas nacionales. Mira, tenemos un acuerdo de producto personalizado con una dosificadora de abono para la fertirrigación. Bueno, el Rafael no es nacional, que viene de Israel. También tenemos un acuerdo con una empresa de electroválvulas que es Bácara, que tenemos programadores. Y nacional también tenemos un acuerdo personalizado con una empresa de programadores que se llama ForPro. ¿Y cómo se lleva esto a cabo? Llevar a coger un producto, ¿no?, y personalizarlo de la forma en la que lo estáis haciendo. Sí, y Retail lo que hace es ver el producto que demandan, o sea, viendo las necesidades, hemos buscado qué proveedor o qué productos sean óptimos para que acompañen a nuestro catálogo y sean al nivel de calidad de la que ofrece Irritet, y luego pues hemos llegado al acuerdo, hemos visto si hay alguna diferencia o alguna cosa que necesitábamos que no tenía el producto inicial, pues la hemos tratado y lo hemos implementado. Y al final, ¿qué impacto positivo puede llegar a tener para el agricultor? Yo creo que en cara al futuro, y viendo que los materiales valen más caros, que el agua cuesta más. Y cada vez más. Y cada vez más. Entonces tienes que ofrecer algo que tenga cierta durabilidad, que tenga una calidad y que sea lo más eficiente posible. ¿El futuro, cómo lo ves para la tecnificación? Bueno, estamos en una época que la tecnología va avanzando con pasos agigantados, y de hecho nosotros lo que hacemos es coger esa tecnología e intentar aplicarla a la agricultura. O sea, conforme vaya creciendo la tecnología, vaya implementándose la IA y todo eso, se va a trasladar a la agricultura. Bueno, y al final esto es trabajo constante. No sé cómo lo estáis viendo el futuro, cómo vais a seguir trabajando para seguir evolucionando, ¿no?, y estar ahí siendo punteros. Bueno, pues no hace falta la ayuda de los agricultores, que verdaderamente nos digan lo que se necesita, que es donde nos alimentamos nosotros. Y nosotros vamos a seguir trabajando a pie del cañón. Nosotros estamos a pie de instalación, a pie de bancal, como decimos en mi pueblo. Y así seguiremos en constante contacto con el agricultor y sus necesidades. Vais a presentar en la edición de InfoAgro, en esta nueva edición, Irritet va a presentarnos ese nuevo proyecto, ese nuevo equipo de fertirrigación. Sí, mira, Irritet tiene en su catálogo varios tipos de mesas y máquinas de fertirrigación para todo tipo, pero aquí en España es verdad que hemos adaptado ahora, en Iberia, hemos creado una mesa de fertirrigación que creemos que está más adaptada al nivel de esta zona, sobre todo del sur de España. Y va a ser una máquina de fertirrigación, o es una máquina de fertirrigación muy sencilla, en la que tratamos de que sea una hidráulica muy sencilla, que cualquier instalador o cualquier usuario sea capaz de manejarla, y con algunas características que creemos que nos da alguna cierta ventaja. Esas características de las que habla, que van a dar esa ventaja, pues al final
¿Cómo consigue hacerlo innovador, ¿no? Y al final, pues ser, sobre todo, eficiente, que es lo que realmente interesa? Sí, mira, hemos hecho aparte de que te digo que es una mesa sencilla, con la hidráulica sencilla, que evita muchas piezas complicadas y todo eso, y son unos mantenimientos muy sencillos. Tenemos también un sistema para controlar el pH, que no nos obliga a utilizar demasiada energía. Eso, hay una bomba de apoyo, por explicarme de alguna manera. Todas las mesas de mezclas tienen una bomba de apoyo que tiene un consumo energético, que utilice un abono o no, se tiene que poner en marcha, entonces tiene un consumo. Esta máquina la vamos a hacer de manera que si no necesitaras, por ejemplo, abonar, pero tienes que corregir el pH, pues puedes hacerlo sin arrancar esta bomba, y entonces tiene un consumo energético muy bajo. Mucho más bajo que de lo Muchísimo normal, más ¿no? bajo. Sí, también va a ser muy versátil con respecto al funcionamiento, se va a poder adaptar a funcionar como quiera el agricultor, con una diferencia de un incremento de pH y conductividad, o por volúmenes, o manual. Va a ser totalmente versátil. Andrés, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros estos conocimientos, tecnificación, innovación, al final también riego agrícola, sobre todo, que es lo que más nos interesa a todos. Al final estamos viendo, ¿no?, cómo el futuro de los seguros también en los agricultores de Almería y de otras regiones se beneficiarán enormemente de las soluciones que están ofreciendo. Pues muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de presentarnos, y muchas gracias. En la actualidad, la agricultura enfrenta grandes retos como la escasez de agua, la necesidad de maximizar la producción con menos recursos, hacer frente a condiciones ambientales adversas, etcétera. Por eso nos encontramos hoy con Antonio Escudero, director comercial de Alarcontrol. Bienvenido. Hola, Antonio. Lidia. Buenas tardes. ¿Cuál es el papel que desempeña la automatización en este contexto del que hablamos y de qué manera marca la diferencia? Bueno, la automatización, como la palabra bien dice, la automatización es que lo hace un autómata de manera independiente y riega cuando y en el momento más necesario y justo para la planta, para que no haya ningún tipo de desperdicio. ¿Qué ahorro supone para un agricultor tener un sistema automatizado? Un sistema automatizado, es decir, bueno, no sabría decirte el ahorro, sí la ventaja, es decir, los beneficios, es decir, cómo incrementaría sus beneficios en su producción y en el evitar cualquier tipo de inconveniente a la hora de plagas o enfermedades para el cultivo. Respecto al ahorro en el agua, pues ya hablando como hoy en día con gotero, es decir, es que hoy día estamos hablando de que el agua, estaríamos hablando de un 70 o un 80% de ahorro de agua. ¿Qué tipo de sensores ofrecéis para medir en tiempo real en las condiciones tanto del suelo como del clima? Bueno, los sensores que más estamos utilizando ahora mismo para suelo serían tensiómetros electrónicos y sonda de suelo, que nos mediría la conductividad eléctrica, temperatura y porcentaje de humedad en el suelo. Y esa misma sonda nos valdría para el hidropónico, la de temperatura, humedad y conductividad eléctrica. ¿Y cómo nos van a ayudar esos datos a mejorar los cultivos? Esos datos lo que nos van a dar es mucha información para que el consumo de agua de nuestra planta sea el óptimo en cada momento, y eso nos va a hacer que nuestros costes de agua o costes de energía sean los justos y necesarios, y nos llevará, bueno, pues al final es a lo que nos dedicamos aquí, a hacer mayor rentable a nuestro agricultor. Vamos a desentrañar un poquito a qué se dedica Alarcontrol. Hemos estado hablando de automatización. ¿Qué hace exactamente Alarcontrol? En Alarcontrol, bueno, comenzamos en los años 90, en el 90 aproximadamente, puro y duro éramos instaladores de riego.
A los años nos dimos cuenta de que el riego era lo que más copado estaba aquí en Almería y tal, y fuimos, yo te diría que de los pioneros que empezamos con el tema de la mecanización y control de clima dentro del invernadero. Eso te estoy hablando de los años 92, 94, donde éramos casi unas brujas aquí en el campo por ponerle motores a las ventanas. Y a partir de ahí fue un despegue porque, bueno, con el control, una vez que empezamos a automatizar todos los actuadores, ventanas, humidificación, pantalla, cualquier cosa que se le ponía al invernadero lo automatizábamos en función de unos sensores de temperatura. Después nos vino que empezamos a hacer el tema en semillero, cogimos muchísima experiencia, incluso desarrollando proyectos integrales de semillero. Y hace unos 5, 6, 8 años dimos el salto a la agricultura en general, en el que hacemos proyectos integrales. Desde la fabricación, diseño, construcción, todo un llave en mano que se conoce aquí en el campo. Ajá. Pues el sector cada vez es más exigente a la hora de dar solución a sus necesidades. ¿Cómo se adapta Alar Control a esas exigencias cada vez más fuertes? Bueno, pues con mucho trabajo, nos adaptamos con mucho trabajo. Una de las exigencias que más está demandando el campo, puesto que el campo se está tecnificando cada vez más y no tiene nada que ver con control de clima y tal, es con servicio, con atención al cliente. Servicio postventa, es decir, el cliente, el agricultor cada vez tiene su finca más tecnificada y los caminos hoy lo que nos están llevando, que son lo que nos están marcando las diferencias a las empresas que llevamos aquí toda la vida, que es atención al cliente, servicio, atención. Hablabas antes de que la automatización puede ayudar también a prevenir plagas y enfermedades. ¿De qué manera puede el agricultor, con esos datos obtenidos en tiempo real, detectar problemas de plagas y de virus de forma temprana? Sí, mira, al final el plaga, enfermedad, el virus tiene ciertas características un poco más especiales, pero bueno, también, porque al final está muy ligado a la plaga, el virus, por el tema de los transmisores. Que haya la plaga o enfermedad o sea de mayor o menor gravedad va en función de unas condiciones climáticas que se nos dan dentro del invernadero, en las que tienes que controlar o por lo menos saber en cada momento qué condiciones climáticas tienes dentro del invernadero, temperatura, humedad, radiación, para por lo menos tener la información de que hacérselo pasar lo peor posible, es decir, intentar conseguir de que una temperatura o unas condiciones climáticas óptimas para el cultivo y no para la plaga o enfermedad. La información extraída, ¿de qué manera se representa? ¿Cómo es la manera en que se le presenta al agricultor? Bueno, hoy el agricultor hay que cogerlo un poco tal, el agricultor de hace 30 años no es el agricultor de hoy, el agricultor de hoy es un técnico en muchos casos sin titulación, pero es un técnico bastante formado. Es decir, hoy el agricultor se mueve muy bien en tabla Excel y tal. Es verdad de que siempre una gráfica es muy visual, donde le indica, tanto en riego, donde le indica dónde tengo mi capacidad de campo, mi déficit de riego y todo eso, y él entiende a partir de una gráfica cuándo da su riego y tal. Pero vuelvo a repetirte, el agricultor hoy día se mueve muy bien en una tabla Excel, es decir, entiende muy bien cómo desenvolverse en ella. Al final, para tener toda esa tecnificación también hay que tecnificarse uno mismo. Sí. Es decir, hoy nosotros, el agricultor es el que nos ha puesto las pilas en estos 30, 35 años que llevamos en el campo. El agricultor es el que nos ha puesto las pilas porque en algunos casos nos hemos visto sobreabordados por ellos. Y he dicho algunos casos, yo te diría que casi en la mayoría. Es decir, la demanda de tecnología y tal, en la mayoría o las necesidades nos la ha dado el agricultor. Por eso le preguntaba antes que cómo se adaptaba Alar Control a esa Pues he ido sobre la marcha, es decir, porque aquí al final
al final nosotros nos dedicamos a... Esto es una empresa, es un negocio, no nos dedicamos a la investigación. La investigación la hacemos para sacar técnicas de tecnificación y tal, para mejorar ese problema que tiene el agricultor, que el agricultor lo que te llega y te pone un problema encima de la mesa y eres tú el que dices, vale, pues vamos a ensayo y error e intentar solventarlo. Y eso sí es lo que nos ha ido llevando año por año a solucionarlo. En ese sentido, ¿en qué líneas están trabajando ahora actualmente para solventar esos problemas que les plantean? Bueno, exactamente un problema ahora mismo, porque ya los problemas gordos de control climático, condiciones climáticas que teníamos en los 90, hoy son ya afinamos tanto en el detalle de que estamos hablando de cómo conseguir modular o cómo hacerlo para que el ahorro energético de esa mecanización que hacíamos antes sin miramiento al ahorro energético, ahora cómo poder hacerlo con el mínimo consumo. Y por ahí van las cosas. Las sondas de suelo, aparte independientemente de por intentar que la planta no se le aporte en mayor o en menor medida de lo que necesita, cómo hacer de que el agricultor ahorre agua. Ya no solo agua, es decir, para poder regar una cantidad de agua X, necesito consumir una cantidad de energía X con un cabezal de riego y tal. Si la planta con la mitad de cantidad de agua, su rendimiento es óptimo, el consumo de energía para ese riego va a ser también la mitad. ¿Podría comentarnos algún caso de éxito de alguno de sus proyectos? Sí, bueno, casos de éxito, todos son casos de éxito. Ahora estamos en lo último, por hablarte un poco mejor del año pasado, en el 2024, desarrollamos 2 proyectos de semillero, la ampliación de 2 grandes semilleros de aquí de Almería, que no tengo problema en decir el nombre, Natural Green, semillero, y Tecnobioplan semillero, es decir, donde le hicimos a cada uno de ellos, es decir, un semillero nuevo, totalmente nuevo. Una expansión de lo que... Una expansión del semillero. Además, está llevando a cabo, si no me equivoco, un proyecto puntero con Única Group. ¿En qué consiste? Bueno, además es una primicia, es la primera vez que hablamos en público del proyecto. Fuimos agraciados y bueno, aquí en tu programa quiero dar las gracias a Única por la confianza en Alar Control para la adjudicación del proyecto. El proyecto es un centro de experimentación e investigación donde ellos van a desarrollar sus pruebas internas de productos. El proyecto en sí son 8 invernaderos, creo que recuerdo ahora de cabeza, me parece que son 8 invernaderos de diferentes modelos y tipos porque quieren probar sus productos en los diferentes modelos de invernaderos que existen en el mercado. Y cargados de las últimas tecnologías y tal. Tampoco te quiero dar muchísimas más porque sí que tengo la libertad de poder decir de que sí, que el proyecto ya se está ejecutando y tal, pero no tengo 100% hasta dónde puedo decirte... No es algo totalmente vuestro y por tanto... No, el proyecto sí es nuestro y está en ejecución. Me refiero que está también la empresa Única que quiera tener ahí su resquicio de secreto. Entiendo que querrán hacer algún tipo de presentación. Vale, pues ¿cómo ha cambiado en estos 35 años desde que está trabajando Alar Control la automatización hasta estos días? La automatización cuando empezamos en el 90 era un PLC, un autómata que abría y cerraba ventanas, un on-off, abro la ventana porque me ha saltado una temperatura y la vuelvo a cerrar porque la temperatura ha bajado, a hoy, a donde yo puedo moverme en función de unas características, una sensación térmica, una inversión térmica comparándome la temperatura exterior con interior. Hoy ya estamos llegando al tema de controlar temperatura de hoja para poder abrir y cerrar ventanas. Hace 10, 12 años nadie funcionaba aquí con DPV para el control de temperatura y humedad dentro del invernadero y hoy ya hay un porcentaje de alto de agricultores que funcionan por DPV, que es mucho más real el trabajo que con humedad relativa o temperatura.
y cada vez vamos afinándonos en el que el agricultor ya sí que nos movemos en medio grado, como digo yo muchas veces, es decir, ya no estamos hablando de que se cierra porque viene aire o viento o viene una helada, no, ya estamos en que la planta está, por las mañanas quiere 22 grados, a mediodía quiere 26 y por la noche quiere guardar frío para poner duros los tomates, es decir, estamos hablando ya de que el agricultor ya afina mucho. ¿Cómo ha influido la inclusión de la digitalización en ese proceso? Bueno, yo no soy tampoco muy experto en el cómo nos ha llegado, no sé si va por el tema de la IA y tal, es decir, los software que nos están llegando ya de las fábricas de software, nosotros no fabricamos el software, sí que ya el propio equipo de clima o de riego nos da una opción de qué poder hacer, te da Posibles opciones. una posible opción de cómo poder hacer el trabajo. Es decir, ya no solo el agricultor puede dejar un poco de libertad para trabajar el software. ¿Lleváis a cabo también trabajos fuera de España? Sí. ¿En qué países más o menos? Pues bueno, Latinoamérica hicimos, aquí cuando empezamos, aquí cuando en el 2000, 2002 se empezó a poner la cosa dura, tuvimos que hacer maleta y salimos fuera. Hicimos mucha maleta fuera, hicimos mucho Sudamérica, África, norte de África, hemos estado también por la zona de Emiratos Árabes. Bueno, la exportación es complicada, es complicada. Hablando de actividades internacionales, vais a estar también del 21 al 23 de mayo en el Palacio de Congreso de Aguadulce, en InfoAgro Exhibition. ¿Qué van a poder ver los visitantes profesionales que acudan a vuestro stand en la feria? Bueno, pues en la stand de la InfoAgro este año queremos orientarlo un poco a la tecnología, un poco, es decir, las últimas novedades en sensorería de suelo, también un poco el cómo hemos llegado a decir en técnicas de luces LED para injertos, es decir, un poco orientándolo también al tema de semilleros para ver las últimas tecnologías que estamos aplicando en semilleros y recibir a todo el cliente y agricultor y devolverle toda la confianza que nos lleva dando todos estos años. Pues muchas gracias, Antonio, por darnos luz a la importancia de la automatización para tener unos cultivos más rentables. Y no olviden que del 21 al 23 de mayo Alarcontrol va a estar en la feria InfoAgro Exhibition y allí van a poder comprobar de primera mano las tecnologías que ofrece esta empresa. El relevo generacional y el emprendimiento en la agricultura profesional son claves para la supervivencia de la misma. Nuevas generaciones que traen consigo nuevas tecnologías y herramientas capaces de facilitar el trabajo del agricultor en su día a día en el campo. Ese es el caso de la joven empresa almeriense JBR Agrotech y para hablarnos sobre ello y sus productos contamos hoy con la presencia de Borja Muyor y Juan Hernández, cofundadores de JBR Agrotech. Bienvenidos, Borja, Juan. ¿A qué se dedica JBR Agrotech? Pues JBR Agrotech es una empresa que se dedica a la mecanización del campo, a hacer un poco las labores del campo más sencillas y que los agricultores pues, puedan hacer las labores mejor y tener también un poco más de tiempo en el día a día. La empresa lleva año y medio en funcionamiento. ¿Cuál fue la idea que llevó a crear la empresa? Bueno, la empresa nace por la necesidad de un agricultor que bueno, no solo quería una máquina para pulverizar, quería una máquina que fuera un poquito más allá debido a la inversión, ¿no? Este agricultor no solo quería que pulverizara, quería que también hiciera otras tareas como bien puede ser polvorear, recoger la poda, cortar las matas a ras de suelo, triturar. Entonces, bueno, lo escuchamos y se empezó a pensar cómo hacer la máquina y en este caso, bueno, sabíamos que necesitábamos un equipo y es cuando hablamos los dos y decidimos juntarnos para desarrollar esta máquina. Para ese desarrollo imagino que habría un bagaje, ¿no? ¿Habéis estudiado ingeniería? Sí, Borja ha hecho ingeniería y yo hice grado medio y grado superior de mecatrónica. También estuve matriculado en ingeniería
Y sobre todo más que estudio es la experiencia que Sí, llevamos y sobre todo la en experiencia. este sector. No venimos de la nada, sino que llevamos ya un tiempo desarrollando maquinaria agrícola. Pero queríamos hacerlo con unas condiciones mejor de lo que hay en el mercado. Y la única manera era tomar nosotros las directrices de la empresa y apostar por nuevos diseños, por nuevas ideas y llevarla a cabo. Y sobre todo lo más importante para nosotros es escuchar a los agricultores, porque ellos son los que nos transmiten las necesidades y nosotros es verdad que tenemos la capacidad o por lo menos lo intentamos de llevar a cabo esos desarrollos, pero sin apoyo de los agricultores sin duda sería inviable. ¿A qué necesidades responde la máquina con la que contáis ahora mismo? Pues esta máquina está diseñada para pulverizar dentro del invernadero, para recoger la poda que se deshoja, para espolvorear e incluso para hacer otras tareas, como bien puedes sacar las matas secas, las matas ya arrancadas, puedes sacarlas dentro del invernadero, las puedes sacar fuera sin ningún problema. Se pueden intercambiar los accesorios de forma fácil, en 2 minutos, con una bancada podemos intercambiar los accesorios fácilmente y podemos incorporarle cualquier accesorio. ¿Qué características tiene esta máquina para el que no la conozca? Bueno, es una máquina articulada que lleva un sistema doble de articulación que gira a 70 grados. También dispone de un eje oscilante que hace que la máquina sea muy estable. En su cuerpo lleva un motor Perkin de 1700 centímetros cúbicos y toda una tecnología hidrostática 4x4, lo cual hace un funcionamiento muy sencillo para el operador y hace que sea muy ágil entre líneas de cultivo. ¿Sois diseñadores y fabricantes? Sí. Vale. ¿Qué resultados habéis obtenido hasta ahora? Pues en este año y medio, casi 2 años que llevamos, a la luz año y medio, hemos tenido unos resultados satisfactorios. El año pasado lo cerramos por encima de lo que nosotros, vamos, muy por encima de lo que nosotros planteábamos cuando hacíamos la empresa. Quizás a lo que hemos llegado pues, al final era un poco imprevisible y este año igual hemos querido seguir con la base del año pasado, incrementar un poco más la producción y abrir distintas líneas de desarrollo. ¿Cuál es la clave de este éxito? ¿Cuál pensáis que es? La clave de este éxito, pues sin duda la innovación, el no darnos miedo a meternos en cosas nuevas y darle al agricultor la confianza para que apueste por este tipo de maquinaria. ¿Qué diferencia a vuestras máquinas de otras existentes en el mercado? Pues son varios puntos los que diferencian nuestra máquina respecto de competidores que tenemos. Una clave para esta máquina, la clave de esta máquina es la multifuncionalidad, ¿vale? Que se pueden incorporar varios accesorios y estamos desarrollando más accesorios para poder incorporarle. O sea, al final es como una cabeza tractora donde tú puedes añadirle accesorios. ¿Qué es lo que ha hecho JBR? JBR ha desarrollado una cabeza tractora en el cual va a poder ir incorporándole accesorios. Incluso llega el momento de que pueda ir la máquina sola. Además ya tenéis proyectos de ampliación de vuestro catálogo, ¿no es así? Sí. Coméntame un poco. ¿En qué Actualmente estamos desarrollando una máquina un poco más potente que esta, que es bajo el mismo chasis, comprar las directrices que son muy importantes para nosotros, que es que la máquina sea estrecha y que tenga un radio de giro reducido para que pueda pasar entre línea y línea. Y lo que hemos conseguido con esta máquina, que está pronto a ver la luz, está ya a punto de caramelo, es que va a funcionar tanto en cultivos altos, pasando por medio en línea, como en cultivos bajos, yendo por el pasillo, mediante un cañón que va a ser capaz de curar entre 25 y 30 metros. ¿Y va a tener un motor más potente? Sí, es un 1700, seguimos confiando en Perkin, que no ha ido bien hasta ahora. Y un motor sobrealimentado, ¿vale? Que va a dar unos 50 caballos. ¿Para qué tipo de explotaciones agrícolas está pensada este aumento de la potencia de los motores y con qué objetivo? Esta máquina va a cubrir todo el mercado. Va a cubrir, al poder incorporarle otro accesorio que requiere de bastante potencia, que bien, como Borja ha dicho, es el cañón, ¿vale? Un cañón que se ha desarrollado, que en función de la regulación que le hagamos puede llegar hasta entre 25 y 35 metros. Es lo que tenemos previsto. ¿Qué cultivos va a poder tratar? Sandías, melones, un cultivo de tomate para pasar entre líneas. Al final esta máquina está pensada para poder trabajar desde el centro del pasillo e incluso poder pasar por las líneas de cultivo estrechas. Tan solo va a tener 90 centímetros de ancho, con lo cual va a poder pasar por todos lados.
¿vale? Nosotros tenemos mucha confianza en que va a ser una máquina que para el agricultor que tenga cultivo de invierno, cultivo de verano, le va a ayudar muchísimo en sus labores, porque en invierno va a poder pasar por mitad del lino y en verano va a poder pasar por el pasillo, y siempre asegurando la efectividad de los tratamientos con JBR. Al final pensando en esa diversidad, el poder utilizarlo en cualquier ocasión, ¿no? Siempre, al final nosotros lo que pensamos es que cuanto más diversifique el producto, antes rentabiliza la maquinaria. Entonces es mucho más asequible para cualquier agricultor, el que tiene muchas hectáreas, que tiene pocas hectáreas, comprar una máquina de este calibre. ¿Contáis con asesoramiento técnico postventa? Sí, sí. ¿En qué sentido? ¿Qué os suelen preguntar? Bueno, nos suelen preguntar el funcionamiento de nuestra máquina, cómo funciona, qué características técnicas tiene, y luego nosotros lo que hacemos es que, bueno, vamos a campo, le explicamos al agricultor, hacemos una demostración, le explicamos al agricultor cómo funciona la máquina, qué capacidades tiene, ¿vale? Además contáis, aparte de esta maquinaria, contáis con otra línea de productos. Sí. ¿De qué se trata? Hemos comenzado una línea, aparte de este tipo de maquinaria, hemos comenzado una línea eléctrica en la que, por ejemplo, tenemos carros para trabajar en altura, tenemos carros para recolección y un poco pues, una línea que va a acompañar a nuestro buque insignia que es la maquinaria, la que estamos viendo en imágenes. ¿Dónde pueden adquirirse los productos de JBR Agrotec? Pues contactando por nosotros o mediante redes, mediante web. Si quieres decir la web, puedes decir. www.jbragrotec.com. Estamos muy activos también en TikTok, ahí se pueden ver un montón de vídeos de cómo funciona la máquina. Estamos también presentes en Instagram. Y sobre todo es contactar con nosotros, y a nosotros lo que más nos gusta es ir a la finca del agricultor, conocernos, conocer sus necesidades y en base a eso entablar una relación y asesorarle. El cara a cara es lo que prima, Sí, ¿no? porque al final cada finca tiene unas necesidades. Puede ir a probarla a una finca, pero luego llega con la máquina a comprar su finca y descubre que las necesidades son otras. No, hay que ir a su finca y adaptar la máquina, porque al final lo bueno de la multifunción es que la última parte, la cuba, siempre la puede adaptar a cualquier finca. Digamos que al final es una personalización de la Sí, máquina. sin duda. Sí. Y lo bueno que tiene nuestra máquina, que bueno, me voy un poquito atrás al punto respecto a nuestros competidores que nos diferencia, es que si al cliente, por ejemplo, la máquina quiere hacer el mantenimiento o se le rompe por lo que sea, nosotros le podemos dejar una cabeza tractora y lo engancha a su accesorio, sin ningún tipo de problema. Cosa que las otras máquinas que existen en el mercado no se puede hacer. Esta sí. Entonces, él asegura, o sea, nosotros le aseguramos a él que siempre va a poder hacer el tratamiento. Si lo tiene programado un sábado, puede ir a nuestras instalaciones, coger la máquina de cabeza tractora que tenemos y la engancha a su máquina, porque todos los accesorios son exactamente igual. Además vais a estar del 21 al 23 de mayo en el Palacio de Congresos de Aguadulce como expositores de InfoAgro Exhibition. Sí. ¿Qué van a poder ver en vuestro stand los visitantes profesionales y agricultores que se acerquen? Nosotros vamos a llevar dos versiones de nuestra máquina y en ella se va a poder apreciar la forma fácil de quitar los accesorios, porque vamos a ir con un carrito que tenemos auxiliar para quitar esos accesorios, y vamos a llevar, como te comento, las dos versiones de la máquina. Vamos a llevar una espolvoradora y vamos a llevar una cuba de 500 litros con atomizador. Teníamos pendiente llevar una cosa muy importante que creo que al campo de Almería, y todo el mundo que se dedique al tema de agricultura bajo plástico le va a interesar bastante, que es que estamos desarrollando un accesorio donde no utilizamos líquidos, ¿vale? Lleva un sistema, que no puedo hablar ahora mismo del sistema, el cual va a reducir las plagas, la va a reducir como en un 70%, pero no aplicamos químicos, ¿vale? Estamos desarrollándolo, hemos hecho varias pruebas, nos queda que mejorar un poco, que para el año que viene seguramente lo vamos a tener ya, ahora mismo en primavera, que es cuando más insectos suele haber, es donde lo estamos probando ahora en un invernadero, que bueno, se está testando todo bien. Ya se lo adelantamos en nuestra sección de noticias y también hemos ido dando cuenta de ello en programas anteriores con nuestra sección Pioneros, a través de los testimonios y las vidas de los primeros comercializadores de las frutas y hortalizas de Almería, cómo empezó a desarrollarse el sector agrícola que hoy conocemos
en Almería. Un proceso en el que Cajamar fue clave, no solo financiando los proyectos y las empresas de agricultores y comercializadores, sino con la creación del Centro Experimental Las Palmerillas, que cumple 50 años. Y para hablarnos sobre ello, contamos con la presencia de Roberto García Torrente, director de Innovación Agroalimentaria de Cajamar. Bienvenido, Roberto. ¿En qué contexto nació el Centro Experimental Las Palmerillas? Bueno, pues como bien habéis dicho, se creó ahora hace 50 años, ¿no? Y claro, la realidad de la agricultura y de la propia economía almeriense era muy distinta a la que hoy conocemos, ¿no? Y bueno, pues estábamos todavía en una fase incipiente del desarrollo agrícola y por tanto también de un salto cualitativo en la calidad de vida que teníamos en Almería, porque no podemos olvidar que a mediados del siglo, durante la década de los 60, Almería era la provincia más pobre de España, ¿no? Y gracias al desarrollo que empezó a tener el cultivo en invernadero, pues empieza a generarse cierta actividad económica, ¿no? Y a mediados de los años 70 estábamos todavía en un momento pues relativamente inicial de ese desarrollo y además justo después de una gran catástrofe climática que sufrió la provincia, ¿no? Que fueron las riadas, las inundaciones del año 1973, que en gran parte pues arrasó con muchas de las explotaciones que tenían los agricultores, ¿no? Bueno, pero gracias un poco pues eso al espíritu de superación que siempre han tenido los agricultores almerienses, también gracias a la ayuda que llegó del gobierno central a base de financiación y a la labor que hizo también la Caja Rural de hacer llegar esa ayuda, esa financiación a los agricultores, pues se pudo seguir con la construcción de invernaderos y bueno, pues eso nos permitió a nosotros como entidad financiera crecer. En el año 1974 fue el primer año que tuvimos unos ciertos beneficios y las personas que en aquel momento dirigían la caja pues decidieron que aquellos beneficios había que invertirlos para ayudar a que el sector continuase creciendo, continuase desarrollándose, ¿no? Y bueno, pues las personas que estaban al frente de la entidad pensaron que la mejor forma de ayudar al desarrollo de la agricultura almeriense era con tecnología. Y entonces pues se creó un centro experimental donde lo que pretendíamos era, por un lado, intentar traer tecnología de otros territorios que se pudiesen adaptar a las condiciones de Almería y bueno, y poco a poco pues ir desarrollando tecnologías propias, ¿no? ¿De qué manera pensáis que ha podido aportar al final el centro en el desarrollo y la tecnología del sector agrícola? Bueno, eso siempre es muy difícil de saberlo, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si no hubiesen existido las palmerillas, ¿no? Bueno, pues lo que sí está claro es que el salto que ha experimentado la agricultura almeriense de lo que éramos hace 50 años a lo que somos ahora, pues no tiene nada que ver, ¿no? En aquel momento ni siquiera el cultivo en invernadero era el más importante de la provincia, había otras muchas producciones agrícolas, pues hacíamos un poco de frutos secos, un poco de cítricos, un poco de uva de mesa, hacíamos también un poco de ganadería y bueno, la horticultura era una cosa más, ¿no? Pero bueno, desde que nosotros montamos las palmerillas, pues entonces había en la provincia unas 2.500 hectáreas de invernadero y ahora estamos en más de 33.000, ¿no? Entonces el salto cuantitativo ha sido muy importante, ¿no? Y bueno, y un poco lo que nosotros decimos, yo creo que uno de los papeles quizás más importantes que ha desarrollado las palmerillas era abrir la mente de los agricultores hacia la innovación, hacer la innovación, la tecnología como algo amigable y algo que ayudaba a mejorar la calidad de vida de los agricultores. Entonces, pues probablemente gracias a eso o nosotros hemos contribuido en parte a crear una cultura abierta a la innovación, que yo creo que es uno de los elementos diferenciales que tiene ahora mismo Almería, ¿no? ¿Con qué instalaciones y personal se contaba en sus inicios en el centro? Bueno, al principio, bueno, y si vemos una imagen, una fotografía de cómo estaba el paraje donde ahora mismo están las palmerillas, pues veríamos que aquello era un auténtico desierto, que no había prácticamente todavía ningún invernadero. Sí, lo estamos viendo exactamente, en blanco y negro, eso, ahí en la pantalla. Efectivamente, el cultivo, los pocos cultivos que había, todavía muchos eran cultivo al aire libre, que a lo mejor empezaban ya con los primeros enarenados, pero eran cultivos al aire libre y bueno, y las producciones eran muchísimo más pequeñas que las que hoy tenemos, ¿no? Y bueno, pues fue empezar pues eso, con la base de lo que había sido la agricultura hasta entonces y a partir de ahí empezar a incorporar distintas innovaciones que han venido para quedarse y que han ido pues creando el perfil de la agricultura actual, ¿no? Y dentro de ellas, pues yo creo que la tecnología, que para nosotros creo que ha sido la más importante, ha sido todo lo que tiene que ver con la gestión del agua, ¿no? Con el riego. Bueno, estábamos viendo sobre todo esa mano de obra, cómo se trabajaba el campo en las imágenes que hemos estado viendo, viendo la tecnología que tenemos ahora, se pone uno a pensar, ¿no? Vuelve la vista atrás y dice,
pues no ha cambiado la cosa. Sí, sí. Bueno, yo siempre cuento, ¿no?, que justo antes de llegar a nuestra estación experimental hay un par de invernaderos que son incluso anteriores a las palmerillas, y ahí vemos, entrando dentro de esos invernaderos y entrando luego posteriormente a nuestros invernaderos, ya empezamos a ver las diferencias, ¿no?, desde la estructura de los invernaderos, que inicialmente pues, eran muy bajitos, que tenían apenas 2 metros de altura, que eran de palo y alambres, que el techo era plano, ¿no? El techo plano. A los invernaderos que tenemos ahora, que son con volúmenes mucho más altos, con las cubiertas con pendiente, con mucha más ventilación, y yo creo que las condiciones han mejorado considerablemente, ¿no? Tanto para las plantas, que ahora pues pueden producir mucho más kilos por metro cuadrado, como también para las personas, que al final pues somos las que desarrollamos el trabajo dentro del invernadero, ¿no? Anda que no se habrá notado en mes de marzo con la lluvia el que haya tenido invernadero plano, o de los antiguos, de los que tengan todavía. Pues efectivamente, uno de los principales motivos por el que empezó a cambiarse la estructura era para intentar evitar que lloviese dentro del invernadero, ¿no? Que en los planos al final terminaba todo el agua entrando dentro del invernadero, ¿no? Y con ese, con el raspa y amagado, como bien se le denominó desde el origen, pues lo que se le pretendía era darle un poco de pendiente a la cubierta y el agua de lluvia recogerla y sacarla fuera del invernadero, y para que al final no afectase y no provocase enfermedades en el cultivo, ¿no? Hablabas del agua como una de las innovaciones en las que os planteasteis la eficiencia, pero ¿qué otras innovaciones a lo largo de estos 50 años habéis tratado en el centro experimental? Bueno, por ser muy sintético, muy bueno y pasar muy rápido, la primera, sin lugar a duda, la más importante y que todavía nos sigue ocupando en gran medida es el agua, porque estamos en la zona donde menos llueve de toda España y de toda Europa, y nuestra actividad económica depende de ese recurso, así que tenemos que hacer el uso más eficiente posible. La segunda fue la estructura de invernadero, intentar pues eso, que tuviesen las mejores condiciones para que se pudiesen desarrollar los cultivos. Pues ahí empezamos a darle más pendiente a las cubiertas, a darle más altura, a introducir las ventanas cenitales, que ahora todos los invernaderos tienen ventanas en el techo de los invernaderos, pero no hace tanto, cuando yo empecé a trabajar, prácticamente eran inexistentes, ¿no? Y eso ha contribuido a mejorar notablemente la temperatura dentro. Empezamos a, antes, cuando en el año 1975 no existían las empresas de semillas comerciales y los propios agricultores tenían que producirse sus semillas y sus plantas, y ahora pues yo creo que tenemos aquí el mayor centro mundial de desarrollo de semillas hortícolas para zonas cálidas, ¿no? Y yo creo que uno de los principales saltos cualitativos y cuantitativos que ha tenido el sector ha sido la implantación del control biológico de plagas, ¿no? Yo creo que ahí fue una revolución verde realmente, donde pues la agricultura almeriense pasó de ser considerada una agricultura demasiado química y demasiado enemiga de la naturaleza a ser todo lo contrario, ¿no? Y yo creo que ha sido la gran revolución que ha tenido la agricultura en los últimos 20 años, ¿no? Y ahora pues estamos trabajando en otras líneas, como es todo lo que tiene que ver con la digitalización, con controlar mucho más todo lo que pasa dentro del invernadero, recoger datos, en función de esos datos pues tomar las mejores decisiones para que nos permitan pues producir la mayor cantidad de hortalizas posible utilizando la menor cantidad de insumos, ¿no? Y ahora yo creo que estamos en un proceso de esa agricultura verde, que podríamos llamar, que empezó con el control biológico, pues intentamos pues avanzar con lo que se conocería como agricultura regenerativa, ¿no? Que el suelo juega un papel también muy importante para asegurar la fortaleza de los cultivos, que respondan lo mejor posible a las condiciones climáticas adversas, a las plagas, que las propias plantas se defiendan, ¿no? Y que además pues tengan la mayor capacidad de absorber nutrientes, de absorber agua y maximicen su producción, ¿no? Yo creo que esa es una de las líneas importantes, y también estamos todo lo que tiene que ver con la bioeconomía, con aprovechar todo lo que genera el invernadero, ¿no? De que no solo nos conformemos con el tomate o con el pimiento o con el pepino que vendemos en fresco, ¿no? Sino con todo lo demás que genera el invernadero, pues que intentamos darle algún uso, alguna valorización. Bueno, y hablando del control biológico, sí hay que decir que es fundamental, ¿no? El papel que desarrolla el agricultor y la capacidad que tiene de adaptación y de ir introduciendo pues nuevos desafíos, como por ejemplo el control biológico. Una cosa era cómo se cultivaba antes y cómo se cultiva ahora. Sobre todo esa adaptación que tiene el agricultor a ir pues haciendo los cambios que hagan falta. Un poco lo hemos comentado antes, ¿no? Yo creo que eso es uno de los
principales cualidades que tiene la agricultura almeriense es que los agricultores están siempre abiertos a las nuevas tecnologías. Además, las nuevas tecnologías no solo son capaces de absorberlas, de incorporarlas en sus propias explotaciones, sino que las mejoran, ¿no? Y bueno, cuando empezamos con el control biológico, pues el objetivo era pues comprar los depredadores naturales que se producían de manera comercial y soltarlos dentro del invernadero para intentar controlar las plagas, ¿no? Hasta que el propio agricultor empezó a manejar el control biológico por conservación, sabiendo que, bueno, que en determinadas plantas que estaban en el cerro, pues que eran las que albergaban al lorius, y poniendo esas plantas dentro del invernadero, pues ya tenían el lorius que le ayudaba a controlar el trip, ¿no? Pues toda esa filosofía de manejo del control biológico casi que han sido los propios agricultores la que lo han ido desarrollando, y al final pues ha terminado implantándose, que yo creo que también uno de los hechos que diferencian ahora mismo a la agricultura almeriense es que al final pues se están creando jardines en el entorno de los invernaderos e incluso dentro de los invernaderos como herramienta de ayuda, que le ayuda a los agricultores a luchar contra las plagas, ¿no? Hablamos de esa adaptación que tiene el agricultor almeriense, pero no siempre ha sido así, es decir, tienen un aprendizaje en el que Cajamar y el Centro Experimental Las Palmerillas han tenido un papel clave. Claro, acertar siempre en la vida es muy complicado. Y yo creo que es bueno también equivocarse, porque una vez que te equivocas, pues algo aprendes, ¿no? Y ese aprendizaje luego no se te va a olvidar para el resto de la vida, ¿no? Y nosotros cuando pusimos en marcha la Estación Experimental de Las Palmerillas, un poco esa era también nuestra filosofía, nuestro objetivo. Tenemos que equivocarnos nosotros para que no se equivoque el agricultor, ¿no? Y a lo largo de nuestra historia muchas veces solo nos acordamos de todos los proyectos que han tenido éxito, pero también ha habido otros muchos proyectos que no fueron tan bien y que nos sirvieron para eso, para aprender y sobre todo para aconsejar al agricultor de qué cosa era mejor que no la hiciese para que no se equivocase, ¿no? Y yo creo que nos seguiremos equivocando y seguiremos aprendiendo también. Dentro de esto, ¿qué tecnologías hay ahora mismo en el mercado y que se utilizan ampliamente en el sector que han partido de la base del centro experimental? Si te digo la verdad es muy difícil, ¿no? Poder decir, mira, esta tecnología no la inventamos nosotros. Pero el riego por goteo se lo introdujo. El riego por goteo, bueno, es una anécdota curiosa, ¿no? Porque como decía, pues una de las preocupaciones que siempre hemos tenido ha sido el asegurar que nunca nos faltase el agua, porque si algún día nos faltaba el agua, aquí nos quedábamos sin poder hacer nada, ¿no? Entonces, pues nos llevó a trabajar, o nos ha llevado a que durante 50 años no hemos parado de trabajar en el agua. Y uno de los primeros proyectos que desarrollamos fue que cuando empezamos con la estación experimental, pues hicimos una investigación viendo a nivel mundial qué tecnología era la mejor para regar los cultivos, ¿no? Y ahí descubrimos que los israelitas pues ya habían desarrollado el cultivo del riego por goteo. Entonces pues fuimos a Israel, nos trajimos el riego por goteo y empezamos a aprender a manejarlo en nuestras explotaciones, en nuestra finca, y cuando ya supimos manejarlo, pues lo que intentamos fue trasladárselo al agricultor. Pero claro, al principio tampoco era tan fácil, ¿no? Porque cuando un agricultor está acostumbrado a inundar un campo y gracias a esa cantidad de agua el cultivo pues crece, cuando tú le dices que echando gota a gota ese cultivo va a crecer de la misma forma, no es fácil de creérselo siempre, ¿no? Y al principio pues los agricultores eran un poco reacios, ¿no? Nosotros, como estábamos totalmente convencidos porque lo habíamos probado en Las Palmerillas y habíamos aprendido también a manejarlo, pues cuando llegaba un agricultor y nos pedía un préstamo para construir un invernadero, pues un poco la exigencia que le poníamos era que si querían ese préstamo tenían que poner riego por goteo, ¿no? Y bueno, y eso quizá un poco por obligación los agricultores empezaron a utilizar el riego por goteo y al final se dieron cuenta de que utilizando muchísima menos agua conseguían que el cultivo creciese igual o más que como lo había hecho de forma tradicional, ¿no? Y al final, por convencimiento, pues ellos fueron los que convencieron al resto del agricultor. Y bueno, ya hasta nos pasaba que en aquellos primeros años había un agricultor que tenía incluso los recursos para poder hacer un invernadero y venía a pedirnos un préstamo para que le asesorásemos de cómo gestionar el riego por goteo, ¿no? Eso es que los propios investigadores asesoraban a los... Sí, bueno, desde siempre hemos tenido un vínculo muy estrecho con el sector. Claro, cada vez el sector ha sido más grande, cada vez hay más empresas, cada vez hay más técnicos trabajando en el campo y asesorándole a los agricultores. Pero claro, cuando nosotros empezamos con la estación experimental de Las Palmerillas había muy pocos técnicos trabajando en el campo, había muchos menos agricultores, entonces la relación era mucho más directa, ¿no? Y de hecho nuestros equipos técnicos que trabajaban en Las Palmerillas eran también los que iban a visitar los agricultores que iban a hacer una inversión, y nosotros teníamos que hacer un
informe de si creíamos que ese era un buen agricultor o no, para poder darle el préstamo, ¿no? Y no solo nos fijábamos en los recursos que tenían, los recursos económicos, sino también nos fijábamos un poco en cómo llevaba su explotación, y si veíamos que era una persona curiosa, que hacía las cosas razonablemente bien, pues pensábamos que no iba a devolver el dinero, ¿no? Y en esas visitas que hacíamos, pues ya aprovechamos también pues para recomendarle determinadas nuevas tecnologías y también para invitarlo a que viniesen a nuestra estación experimental y viese lo que estábamos probando. Hablamos de cómo colaborabais también con el tejido empresarial, que no solamente se trabajaba, se ensayaba y se experimentaba dentro de vuestro laboratorio, sino también al final ese contacto directo y esas colaboraciones con las empresas de nuestra provincia pues se han ido manteniendo en el tiempo y son habituales. Al final nosotros, el objetivo de las palmerillas no es que nosotros seamos buenos agricultores, nosotros no nos vamos a dedicar a producir tomates ni pimientos, sino lo que queríamos era que a nuestros clientes les fuese lo mejor posible, porque en la medida en la que a nuestros clientes les fuese bien, a nosotros nos iría bien también, ¿no? Entonces un poco lo que hemos pretendido siempre es animar a los agricultores a que, bueno, a que incorporasen las mejores tecnologías para que produjesen más, para que fuesen más rentables y que al final pues esto pues pudiese seguir mejorando y creciendo, ¿no? La trayectoria de Cajamar siempre ha estado ligada a la agricultura. Desde vuestro punto de vista, ¿cuál es el futuro de la agricultura almeriense? Bueno, yo creo que llevamos, desde que se empezaron a construir los primeros invernaderos, más de 60 años, ¿no? Al final, con altibajos, con años mejores, años peores, con años de ciertas dudas, pero al final han sido 60 años prácticamente de crecimiento ininterrumpido, ¿no? Y yo creo que ahora mismo somos el gran referente mundial en la producción de alimentos. En ningún otro sitio se producen tantos alimentos con tan pocos recursos, en tan poco espacio de superficie de tierra, ¿no? Os doy un dato curioso, ¿no? Y es que, por ejemplo, solo en la provincia de Almería, con 33.000 hectáreas de invernaderos, se produce un 50% más de hortalizas que en toda Grecia o que en todo Portugal, o producimos un 7% más de hortalizas que en toda Alemania, siendo un país bastante grande, ¿no? Entonces somos muy eficientes en la producción de alimentos, ¿no? Y al final, bueno, pues durante una gran parte del año somos quienes abastecemos a Europa de productos saludables y sostenibles, ¿no? Pero claro, también nosotros no podemos seguir incrementando indefinidamente la producción y vender en todo el mundo, ¿no? Y yo creo que ahora mismo se está produciendo, bueno, un desarrollo que creo que puede ser muy interesante de cara al futuro, y es que además de vender la mayor cantidad de hortalizas posibles, pues también podemos vender tecnología para otras zonas del planeta que necesitan producir más alimentos y hacerlo de manera sostenible, ¿no? Y yo creo que la tecnología que tenemos aquí pues se puede adaptar perfectamente a la que pueden necesitar en Latinoamérica, en África o en Asia, ¿no? Y yo creo que Almería tiene que ser, además de un gran centro de producción de alimentos, de hortalizas, un gran centro de desarrollo de tecnología. Y poner en valor al final el conocimiento y trasladárselo pues al mayor número de personas también, que es importante para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Efectivamente, sí, sí. Al final la tecnología es la que nos va a dar o nos va a poder permitir desarrollar pues determinadas soluciones que tenemos como humanidad, ¿no? Al final en el planeta cada vez somos más personas, cada vez necesitamos más alimentos, pero no tenemos más superficie para poder dedicarla a la agricultura, entonces vamos a tener que ser mucho más eficientes produciendo alimentos, ¿no? Y bueno, pues eso, hay muchas zonas del planeta que se están desarrollando, que cada vez demandan más, ¿no? Como puede ser Asia, como puede ser África, y yo creo que nosotros podemos aportar esa tecnología. Y es una cuestión que creo que es muy importante y que muchas veces la sociedad no es consciente de ella. Siempre pensamos que detrás de un teléfono móvil, de un coche eléctrico, de un ordenador, hay muchísima tecnología, pero no somos conscientes de toda la tecnología que hay detrás de un pimiento o de un tomate, ¿no? Y para que hacer la realidad que en un metro cuadrado se puedan producir 15 o 20 kilos de hortalizas, hace falta mucho conocimiento y mucha tecnología, ¿no? Y yo creo que eso es lo que estamos consiguiendo aquí en Almería, el ser capaces de desarrollar esas tecnologías. Además, todas las investigaciones y todo el conocimiento generado por Cajamar y el Centro Experimental Las Palmerillas, Cajamar siempre ha apostado por transferirlo al agricultor. Sí, sí, al final eso, nosotros necesitamos que esa tecnología que creemos que es útil, pues le llegue lo más rápidamente
posible al agricultor. A lo largo de nuestra historia hemos desarrollado distintas vías de transferencia del conocimiento. Al principio, cuando éramos más pequeños, cuando había menos agricultores, pues había más una transferencia individual, personal, que venían al invernadero, a nuestra estación experimental, a conocer lo que estábamos haciendo. Después pues empezamos a organizar reuniones con agricultores, después empezamos a organizar reuniones con los técnicos que asesoraban a los agricultores, y bueno, y hoy en día, con todos los medios digitales que hay, pues además de organizar pues jornadas o visitas presenciales, pues lo que hacemos también es organizar muchos eventos digitales para que al final podamos trasladar al agricultor. Sí, muchas mesas redondas de manera digital, que cualquier persona con un enlace se puede conectar y estar escuchando pues todos esos conocimientos que están compartiendo pues los ponentes que estén ahí participando en esa charla. Además, lo que intentamos es que si tú no puedes asistir en el momento en el que se produce, se deja grabada, hemos desarrollado también durante estos últimos años una plataforma para la digitalización del sector agroalimentario, que es plataformatierra.es, y a través de esta plataforma pues tenemos distintas secciones. Una de ellas es la de formación, donde tenemos tanto anuncios de lo próximo que vamos a organizar como los documentos de lo que ya se ha celebrado. Pues muchas gracias, Roberto, por acompañarnos hoy y por recordarnos esa historia tan bonita de superación, de esfuerzo, de evolución y de innovación, de colaboración y de apoyo, no solo financiero, sino también de investigación y generación de conocimiento de una entidad financiera a los agricultores y empresarios agrícolas de Almería, como es Cajamar, y que además, en su apuesta por la transferencia del conocimiento, edición tras edición, patrocina la sala de conferencias de InfoAgro Exhibition. Valiosa información técnica y científica derivada de la actividad de las empresas que asisten a la agricultura almeriense. Así es, un conglomerado de empresas que, como saben, hemos estado tratando semana a semana a lo largo de esta campaña, conociendo de primera mano todos aquellos productos y servicios que ofrecen. Pero al igual que en la campaña agrícola, InfoAgro 24 TV termina hoy, esta temporada. No obstante, no se preocupen, que no les vamos a dejar solos. A lo largo del verano repasaremos programa a programa la información técnica más interesante del mercado, de forma que podrán tomar nota de ellos si se perdieron alguno de los programas anteriores. Así es, así que incluso en verano InfoAgro 24 TV seguirá acudiendo a su cita con ustedes en vuestras casas como de costumbre, los jueves a las 9 de la noche, aquí en Almería 24 horas. Disfruten del verano.